Me informan que para la gente que habla inglés para esta siguiente conferencia y que necesita traducción al español, tenemos equipos de traducción simultánea allá en la esquina de la entrada. Y bueno, se ofrece traducción simultánea tanto de inglés a español como de español a inglés. ¿Sí lo trae? ¿Ya? Ok, perfecto. Para dar inicio a nuestra próxima conferencia, la keynote, la conferencia magistral a cargo, tenemos por primera vez, y estamos muy orgullosos en Canietti, de contar por primera vez con el maestro Ciro Gómez Leiva, quien no necesita ninguna introducción obviamente, pero me permito leer un breve currículum. Periodista, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en sociología por la UNAM, conduce actualmente en Radio Fórmula el programa Ciro por la Mañana, primer lugar en rating nacional, escribe en Milenio la columna La Historia en Breve y es panelista del programa Tercer Grado de Televisa. Fundó y dirigió CNI Canal 40 y Milenio Televisión, donde condujo los noticieros estelares. Ha sido reportero de asuntos especiales en los diarios Reforma y El Financiero. Fue también subeditor de la revista Expansión y editor del examen de la situación económica en México de Banamex. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo. Su libro Ya vamos llegando a México, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ganó el Premio Rodolfo Walsh de la Feria de Gijón en 1996. Sin más introducción, dejo con ustedes al maestro Ciro Gómez Leiva. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a la Canietti por esta invitación. Siempre es un privilegio tener la posibilidad de poder hablar ante un foro de esta naturaleza y especialmente, que es lo que busco o buscamos en este tipo de encuentros, poder tener un intercambio con ustedes. Yo les pediría, ojalá puedan estar participando a lo largo de la charla, no esperar hasta el final para tener un intercambio de preguntas y respuestas. Me interesaría mucho conocer su opinión. Ustedes son especialistas, ustedes son conocedores en varios de los puntos que vamos a repasar el día de hoy. Entonces, ojalá pudiéramos tener su participación. Muchas gracias de nueva cuenta a la Canietti. La plática de hoy, la conferencia de hoy, es después del primer semestre. Este primer semestre que de alguna manera ha sido larguísimo. Este primer semestre que también podemos decir de alguna forma comenzó el 1 de diciembre del 2012 con la llegada del presidente Peña Nieto, con las protestas que se dieron ese día y que tendría un segundo arranque al día siguiente, el 2 de diciembre, cuando se firma el Pacto por México y se da cauce a una serie de acuerdos sobre los cuales muchos de nosotros estuvimos reclamando, pidiendo, empujando a lo largo de años. Decíamos, este es el país del fracaso, este es el país en donde no se llega al acuerdo político, este es el país del no, esta es la generación del fracaso, la generación que ha hecho imposible sacar los acuerdos, sacar las reformas, sacar los cambios que muchos de nosotros estábamos pidiendo desde tiempo atrás. Eso comienza a concretarse el 2 de diciembre del 2012, viene un año de acuerdo, viene un año de reformas, esas reformas se dan fundamentalmente en el segundo semestre del año pasado y tendrían que haberse concretado en leyes secundarias en el primer semestre de este año. Por eso hemos titulado a la charla de hoy, después del primer semestre, ¿qué es lo que viene a partir ya de algunos días? Y yo diría, ¿qué es lo que viene en México una vez que se terminen de aprobar, si es que se aprueban,
las leyes secundarias de telecomunicaciones. Tengo entendido que hace unos momentos aquí les dijeron que se van a aprobar ya, que están como al 99%. Yo tendría algunas dudas. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar una vez que se aprueben, si es que se aprueban, si es que el PAN no sigue pateando el bote, las leyes secundarias de la reforma energética? ¿Qué es lo que viene a partir de este momento, que supuestamente iba a terminar el 30 de junio, que ya vemos que no va a terminar el 30 de junio, pero que de todas formas nos permite mantener el título de esta conferencia en después del primer semestre? ¿En dónde estamos? No me quiero detener mucho en la parte del diagnóstico porque lo conocen bien. Yo simplemente lo resumiría diciendo: seguimos siendo el país de los contrastes, seguimos siendo el país de la perspectiva desde donde se le quiera ver. Tenemos la cantidad suficiente de datos, de indicadores, de cifras para pensar que México no sale de sus problemas y estamos en una situación muy complicada. Pero tenemos también las cifras, los datos, la estadística de sobra para pensar que este país camina y camina muy bien. Tomamos simplemente una serie de indicadores, ahí ya depende dónde se quieran colocar. Ya no está caminando esto. ¿Tenemos un problema aquí? Bueno, no, ya me fui muy adelante, ya se va para atrás. Empezamos con esto: 28.9 millones de mexicanos trabajan en la informalidad. Ese es un dato terrible para empezar cualquier análisis económico. 60% de los trabajadores del país, en un cálculo, siguen trabajando hoy o seguían trabajando hasta hace unos meses en la informalidad. Esto equivale a la población total de habitantes del Distrito Federal, del Estado de México y de Nuevo León. Podríamos tomar también en términos de contraste esta otra cifra, ¿no? Nos dijeron el año pasado que íbamos a crecer alrededor del 3.5, que nuestra economía iba a crecer alrededor de 3.5. Después de subir los impuestos, nos dijeron que este año íbamos a crecer al 3.9. Hace un mes nos dijo la Secretaría de Hacienda que siempre no, que va a ser 2.7. La semana pasada el Banco Mundial dice que si bien nos va, vamos a crecer 2%, y como va la tendencia, en una de esas ni siquiera alcanzamos esa cifra. Podríamos tomar datos como este: la construcción y los proyectos de infraestructura se desplomaron tremendamente el año pasado, ustedes lo deben saber bien, a varios de ustedes les ha de haber llegado esta cifra. 4.5% de disminución acumulada en el 2013, 4.5%, además, en una economía que en conjunto creció difícilmente 1%. Después de un año de contención, aquí empezamos con los contrastes, el gobierno decidió utilizar en 2014, o que va a utilizar en el 2014, recursos para activar la economía. Nos están diciendo que el gasto público va a crecer, y por lo pronto en enero, no sé si ya lo sintieron ustedes en sus sectores, en sus actividades, el gasto público creció 19.8%. Podríamos centrarnos una hora en que México sigue siendo un país de pobres. Ahí están las cifras que ya conocemos: 45% en pobreza, 11.5% en pobreza extrema, 53 millones de mexicanos pobres. Es una realidad. También es una realidad que hay un proyecto al que habrá que darle tiempo para ver cómo funciona la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se dice que va a impactar a 7 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Hace poco el presidente Peña Nieto dijo que ya había alcanzado a creo que 3.3 millones. Datos también como estos: a México le tomará más de 65 años, 65 años. Creo que difícilmente alguien o alguno de los que estamos aquí nos va a tocar ver eso. 65 años, pero bueno, igual, pues no creo, pero bueno, a lo mejor a alguno nos toca 65 años alcanzar solo el nivel promedio de los países de la OCDE, porque pues ni modo, desde que entramos ahí es nuestra referencia, para alcanzar su nivel en lectura. En matemáticas sí nos va a tocar verlo con nuestros nietos, 25 años en matemáticas, esto según nuestras propias cifras, el programa de evaluación internacional de PISA, ¿no?
Pero también tenemos estos datos, y estos datos, vamos a la otra cara de la moneda, también tenemos cada vez más cifras, indicadores como este. 4 universidades mexicanas dentro de las 30 mejores de América Latina son mexicanas. Y yo aquí, uno podría decir, sí, pero todavía no nos podemos comparar con Columbia, o no nos podemos comparar con las universidades francesas, ni siquiera con las españolas, pero sabemos que en Argentina, cuando menos hay 2 buenas universidades, sabemos que en Chile, además la que está en número 1, hay 4 buenas universidades. Los brasileños, ahora que está tan de moda compararnos con los brasileños, tienen grandes centros de investigación, de docencia en tecnología, en distintos campos, y sin embargo esta es esa cifra. El TEC de Monterrey está rankeado hoy como la universidad número 7 en América Latina, con todas sus cosas, con todos sus pendientes, con todas sus penurias, con todos sus problemas. La Universidad Nacional Autónoma de México es 8, y ahí ranquean también el Poli y la Ibero, ¿sí? No hay una mejoría cambiando, saliendo de la economía, no hay una mejoría clara en los índices de delito de alto impacto. El secuestro y la extorsión han aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sin embargo hay una disminución en ejecuciones, y al parecer hay una estrategia que, bueno, cuando menos mexicanos son los que están muriendo hoy. Hay un coordinador antisecuestros, hay una serie de programas que pueden llevar a pensar que vamos a dejar atrás esa noche terrible en términos de inseguridad. Y tenemos además casos que también hay que reconocerlos. No sé, ¿hay alguien aquí de Ciudad Juárez? ¿Hay alguien aquí de Chihuahua? Yo estuve hace 3 años, exactamente hace 3 junios, en Ciudad Juárez, cuando fue la marcha de Javier Sicilia. Fui como reportero. Vi el trabajo que estaba haciendo la Policía Federal, vi cómo le empezaban a dar la vuelta al problema. Los vi, no sé si a ustedes, vi a empresarios que traen además el proyecto de renovar Ciudad Juárez, y parece que la larguísima noche de Ciudad Juárez, sin que estén viviendo en un paraíso, sin que hayan resuelto todos sus problemas, pero podríamos pensar que hay algo parecido ya, una historia de éxito de Ciudad Juárez. ¿Es así o no? ¿De acuerdo? ¿Completamente de acuerdo? Qué bueno si no hubiéramos tenido que cambiar el gráfico, pero sí lo es, y ellos lo saben muy bien. Ellos saben lo que era Ciudad Juárez en el 2009, en el 2010 sobre todo, y todavía en parte del 2011. Vamos a ver en estos contrastes, en estas distintas ópticas, qué es lo que pasa en Tamaulipas. Tamaulipas visto ahora como un laboratorio del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. No lo podemos tomar en el caso de Michoacán. ¿Tenemos gente de Michoacán aquí? Michoacán, por su geografía, por su composición social, por su tipo de problemática, difícilmente lo que ocurra ahí, lo que tenga éxito ahí, se va a replicar en otros lugares. ¿Por qué? Porque es muy especial, su geografía es muy especial, su composición. Pero Tamaulipas son carreteras federales, Tamaulipas son grandes exportadores, Tamaulipas son puertos, Tamaulipas son comerciantes con muchísimos años, Tamaulipas es frontera, Tamaulipas son centros urbanos. Sí, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el plan que puso en marcha hace 3 semanas, 2 o 3 semanas, bueno, creo que hace 3 semanas, tiene éxito, podríamos estar hablando ahí quizá de un antes y un después del México en términos de seguridad. Yo en lo particular tengo dudas, yo tengo reservas, pero ojalá lo que veamos en Tamaulipas marque el antes y el después. Podríamos seguir y nos podríamos pasar aquí días revisando los pros, los contras, las luces, las sombras del país. Yo quisiera dejarlo ahí simplemente como una introducción, porque lo que viene adelante, lo que vamos a ver, qué es lo que viene para el país político, para el país económico, para el país social, lo podemos ver desde distintas perspectivas. ¿De dónde venimos? Venimos del Pacto para las Reformas. Ese finalmente, en términos del análisis político, es el gran punto. En el 2006 fue el conflicto político que se dio después de la elección. Hoy en día seguimos en la situación, no quiero llamarla inercia, sino en la corriente de los acuerdos políticos que han dado una serie de reformas que son muchas, si las vemos ya en un cuadro, son muchas las que se han dado desde el final del gobierno del presidente Calderón y especialmente en este año y medio
del gobierno de Enrique Peña Nieto. Le voy a pedir a la periodista y académica especialista en el tema de las reformas, Elisa Alanís, que andaba por acá. ¿Dónde estás, Elisa? Le voy a pedir que brevemente nos hagas un balance de lo que han sido las 9 reformas fundamentales en lo que va de esta administración, aunque la primera de ellas, la reforma laboral, se aprueba en los últimos meses, se aprueba en septiembre, octubre del 2012, en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón, pero ya, digamos, como parte de un gran acuerdo de los partidos políticos. Elisa, buen día. Gracias, Ciro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Pues hacer un breve recorrido sobre esta vorágine legislativa es muy complicado, pero estábamos preparando y viendo esta parte de las reformas. Me dijo Ciro, da un esquema general de lo que han sido, de lo que serán, y yo marcaría algunos puntos claves de cada una de ellas para no detenernos. Algunas ustedes las conocen mejor, que están dentro de la dinámica. Hay reformas que venimos arrastrando desde Felipe Calderón Hinojosa, algunas de ellas se están implementando en estos momentos. La reforma de Justicia y Seguridad, que debe de concluir en 2015, ya todo el proceso en todos los estados, algunos van mejor que otros, en fin, y la laboral es una de ellas, en donde básicamente el tema es esta flexibilización de formas de contratación que permite una mayor movilidad, y ustedes en sus empresas seguramente lo estarán viendo. En el tema educativo, aquí la reforma la hemos sufrido más los capitalinos con las manifestaciones de sindicatos, de la CENTE, porque ahí les tocan un punto muy importante, que es el tema de evaluación de maestros, y además el tema de las plazas que se tendrán que competir, y no únicamente eso, ahora también no será la normal quien decida quiénes van a ser los docentes en un futuro, sino después de 2 años podrán empezar a concursar cualquier persona con la capacidad para ser docente. Entonces, en la educativa sería el punto clave. En la hacendaria y fiscal, ¿qué les puedo decir? Seguramente ya sintieron cuál es el punto medular de esta reforma, en donde pues apostó el gobierno a no gravar el consumo y sí a los cautivos de siempre, a quienes pagamos impuestos. Se ha sentido muy fuerte, ha habido una gran crítica también por parte de académicos y de la oposición, diciendo es parte de lo que ha mantenido en lo que no llaman recesión, pero tampoco avance de la economía en nuestro país, y que tiene que ver con este punto, ¿no? En donde se apuesta a que el gobierno maneje este capital a través de los recursos y no las empresas privadas, que pueden ser en algún momento mucho más dinámicas, y que sin duda al contribuyente, al ciudadano en la cotidianidad ya nos ha pegado y pagamos muchos más impuestos este año. Dicen que valdría la pena transformarla. En la financiera, como en muchas otras que se han dado en estas 9 reformas, lo clave es el fortalecimiento de las instituciones. Hay ahora muchos organismos autónomos, no solo en este tema de la financiera, sino en otras de las de telecomunicaciones, por ejemplo, en la de competencias, se le dan autonomía a estos órganos reguladores y que sean también los decisivos para mover. Este es el caso, por ejemplo, de Conducef, en donde pues, se pretende poder cobijar a todos los usuarios de servicios financieros. En la de telecomunicaciones la han vivido, la han gozado, la han sufrido, y se ha dividido también mucho la opinión en relación a la ley, que como ustedes saben pues ya se pospone, y también con ello decisiones importantes de inversión y de decisiones que tendría que estar tomando el IFETEL, en donde todavía no tenemos quiénes serán los próximos concesionarios de esta tercera y cuarta cadena de televisión, que puede ser uno solo. Es básicamente la clave de la reforma en telecomunicaciones, esta apertura y esta apuesta hacia una mayor competencia, y que, bueno, veremos cómo se va a ir dando. Comentaba hace un momento de este tema de si había o no ya consenso para las leyes que van a regular la reforma. Por ahí Javier Lozano te comentaba, Ciro, de 5 pequeños puntos que estaban dentro del PAN discutiéndose y que eran ahí la discordia total. Ahora vamos a entrar a eso. Cinco pequeños puntos en el PAN. Claro, ahí están Javier Corral y Javier Lozano, entonces
hay puntos divididos sobre esta ley. Pero bueno, básicamente y el IFETEL, que se convierte en el gran órgano regulador y también de competencia en el ámbito de telecomunicaciones, radio y televisión, como ustedes saben. En el tema de la energética, veremos también cómo queda la ley. Aquí es la apertura hacia la inversión privada, la que va a formar parte de esta nueva dinámica, en donde hay grandes apuestas del gobierno federal, algunas a largo plazo y que quizá no les tocará, ¿no?, en los temas de exploración y explotación de aguas profundas, pero otras en donde podremos ver los resultados inmediatos, según comenta el propio gobierno, que es el tema del gas Shell, por ejemplo, y ahí sí, dicen, van a poder bajar ya las cuotas de luz, de energéticos, también de fertilizantes, y eso lo vamos a sentir de manera inmediata, en donde también, bueno, hay muchos retos y lo veremos. En la electoral y en la política, el gran cambio es decirle a los gobernadores, a ver, ustedes no necesariamente van a organizar las elecciones porque no se veía esta división de poderes que se ve a nivel federal y entonces se forma el INE que puede tener esta facultad de atracción de las elecciones locales y también va a nombrar a los consejeros de los estados. Entonces, es una nueva facultad, amplia facultad de este nuevo instituto y básicamente sería lo más relevante en el tema y otros como las candidaturas independientes que realmente tienen muchos Hoy candados. de nueva cuenta, hoy y para ver lo que viene un poco más adelante con nuestros políticos, en unos momentos, bueno, ya mero, a las 11 de la mañana inicia un periodo extraordinario para corregir puntos de la reforma política y electoral que se aprobaron hace 3 semanas. 3 semanas. Hace 4 semanas. Entonces ya teníamos ley, ya teníamos la regulación de esta reforma, pero recordarán este escándalo, por ejemplo, de los magistrados, si tenían la pensión vitalicia, la cantidad de dineral que van a recibir. Entonces dijeron, no lo vamos a recibir, pero ahora lo que van a hacer es aplicarlo en las leyes para que quede muy claro, porque la crítica ha sido tremenda, ¿no? En el tema ya de transparencia y competencia económica, ahí nuevamente el tema de los sindicatos está presente, como en la educativa, porque en la de transparencia entran también ya como sujetos obligados los partidos políticos y los sindicatos, y en competencia se crea este órgano autónomo, la COFECO pasa a ser COFECE. Entonces, bueno, la apuesta son no monopolios y transparencia para sindicatos, partidos políticos, a grandes rasgos. A ver si se logra esto. Son 9 entonces, gracias, 9. Gracias Elisa, 9, pero concentrándonos en, digamos, en las que vienen para el segundo semestre, lo que viene para los próximos días, yo quisiera aquí formularles una serie de preguntas y dudas sobre las leyes en telecomunicaciones. ¿Se va a dar verdaderamente la competencia en telefonía y en internet? Esa es la promesa del gobierno, eso es lo que nos han dicho, para eso supuestamente se hizo esta reforma, para eso se están trabajando las leyes, para eso se están buscando los acuerdos. Yo dejo una primera duda, ¿va a haber verdaderamente competencia en telefonía y en internet en México a partir de qué les gusta? ¿Del fin de año? ¿Del próximo año? ¿De los próximos 2 años? ¿O simplemente va a haber una adecuación del marco normativo para mantener a los mismos actores, fundamentalmente a los mismos actores fragmentados? ¿O de nueva cuenta se va a dar una organización para que sean pocos los que puedan competir en telefonía y en internet? ¿En verdad vamos a tener mejores servicios de telecomunicaciones para 118 millones de mexicanos? Vamos a ser duros en el análisis, vamos a quitar a los mexicanos que por cuestiones de pobreza no van a tener acceso siquiera a la electricidad. ¿Vamos a tener mejores servicios para 80 millones de mexicanos? ¿La reforma va a marcar un antes y un después? Porque pues si no, ¿para qué queremos reforma? Si no va a haber más competencia en telefonía, en internet, si no vamos a tener mejores servicios para la mayor parte de mexicanos, ¿para qué se está haciendo esta reforma? ¿Se va a dar la contención de los actores preponderantes?
Yo aquí quisiera hacerles la primera pregunta. Hay dos actores preponderantes, por lo pronto, ya los determinó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ustedes lo saben muy bien. Hay una presión para que además a Televisa se le considere actor preponderante en la televisión de paga. ¿Ustedes ven en el nuevo marco normativo realmente la contención de estos actores preponderantes? Me gustaría escuchar un punto de vista. Uno. Lo que la Cámara ha propuesto es de que la ley diga impondrá, o sea, que haya la obligación de poner esas condiciones, y que no sea una posibilidad de... Le van a pasar el micrófono, sí. Yo creo que La Constitución dice deberá, y el texto que están proponiendo podrá. impondrá. La Constitución dice el IFT del instituto impondrá ciertas obligaciones. La última versión que viene de la ley dice podrá. El podrá abre muchas posibilidades, el impondrá es muy preciso. Pero le hago la pregunta, perdón, aquí como periodista, ¿se va a dar la contención de los actores preponderantes? Es lo que esperamos como industria, sí. Es lo que espera como industria. ¿Algún otro punto de vista? ¿Algún otro comentario? Había levantado por allá la mano. Ahí atrás. ¿Quién era? ¿Quién levantó ahí? Ah, perdón, me pareció que era para allá. Entonces, ¿sí creen que se va a dar esta contención? Tiene que. ¿Es un buen deseo? Creemos que la iniciativa está plasmado los aspectos fundamentales para que esto ocurra. Por supuesto existe alguna posibilidad, como en muchos otros temas, donde la ley no tenga un impacto real, ¿no? Lo que hemos visto en muchos años. Pero en esta ocasión no tenemos la confianza de que sí va a ocurrir. Yo lo dejo como duda, dejo esas tres preguntas y agrego una cuarta. ¿Vamos a tener una mejor televisión? Y es más, podría anteponer una pregunta, ¿hay verdaderamente un interés nacional por tener una mejor televisión? ¿O es un tema de ciertos legisladores, de ciertos políticos, de ciertos intelectuales? Hoy en la mañana tuvimos oportunidad de presentar los ratings de la televisión abierta, no sé si ya los conocen, del martes, de cómo estuvo el comportamiento de los ratings el martes en televisión abierta. En los 15 últimos minutos del partido, del cuarto para las, ¿a qué hora fue el partido? De 2 a 4, de cuarto para las 4 a las 4, el share sumado, estoy hablando de televisión abierta, no tengo las cifras de televisión de paga, el share, sumando el share de Televisa, que transmitió por el Canal 2, el México-Brasil, con el de Televisión Azteca, que lo transmitió en el 7, ellos han apostado a transmitir el Mundial en el 7, si hubieran ido al 13 seguramente tendrían más rating, sumando el share, de cuarto para las 4 a las 4, era 83%. Yo no sé si en algún otro evento deportivo o de espectáculos se haya alcanzado un share de 83%, ¿no? Entonces yo hago la pregunta, y además ustedes seguramente han seguido el Mundial de Fútbol, es básicamente lo mismo que hacen, son más o menos los mismos comentaristas, se renuevan, es el mismo tipo de transmisiones. Las maravillas que tuvimos hace 4 años cuando llegó la televisión de alta definición, tomas distintas, pues las vimos en el 2010, es básicamente lo mismo, y sin embargo 83% de los televisores encendidos en ese horario, y además media hora antes el 83 era 81 y cuando más bajo fue 79, vamos a cerrarlo en 80% de los mexicanos estaban siguiendo el fútbol. Hago a partir de un dato como ese la pregunta, ¿hay una demanda por una mejor televisión realmente o es un asunto de políticos, es un asunto de intelectuales? Y sin embargo, ustedes han visto, ustedes están en el sector, cómo polariza este tema. Verdadera competencia en telefonía y en internet, mejores servicios para la gran parte de los mexicanos, contención de actores preponderantes, una mejor televisión. Yo lo dejo simplemente como dudas una vez que se aprueben, si es que se aprueban finalmente las leyes de telecomunicaciones. Viene la otra gran reforma, la reforma energética. Yo pregunto, ¿realmente vamos a vivir el fin del monopolio estatal? Sabemos que se va a mantener Pemex, sabemos que Pemex va a ser la empresa preponderante o dominante,
pero sabemos también que al menos el espíritu de la reforma que se aprobó el 12 de diciembre, y dicen que es el espíritu también de las leyes secundarias, marca la mayor cantidad de competencia posible, la mayor cantidad de inversión posible, nacional o extranjera. Pemex tendrá el derecho de la banca, tendrá la ronda cero, Pemex va a definir en qué proyectos invierte y en qué proyectos no. Pero mi pregunta, así como les hacía la pregunta en telecomunicaciones sobre si vamos a tener mejores servicios para los mexicanos, ¿viene el fin del monopolio estatal? ¿O viene verdaderamente un cambio dramático en términos de la presencia de Pemex en el mercado? ¿O lo que vamos a tener es un actor preponderante, un Pemex, que va a seguir manejando un porcentaje altísimo de toda la producción, exploración, comercialización de petróleo, y la famosa inversión privada va a ser mínima frente al peso de Pemex? Yo pregunto también, después de leer varios artículos, sobre todo el año pasado, hablamos mucho de la reforma energética y inmediatamente la relacionamos con que va a llegar muchísimo dinero. No pusimos cifras intencionalmente porque algunos hablan, todos hablan de miles de millones de dólares. ¿Va a llegar verdaderamente ese dinero? Dicen los especialistas que muchos de los cambios que pedían los inversionistas se dieron hace décadas en otros países y que esa inversión ya llegó a otros países y que a donde vamos nosotros es a un punto de desarrollo de industria, desarrollo de tecnología, de inversión, donde otros países ya vienen de regreso. ¿Qué tanto de lo que estamos discutiendo en términos de leyes energéticas es un mito? ¿Qué tanto se va a convertir verdaderamente en inversión? Por lo mismo, el petróleo, tengo la siguiente duda, ¿el petróleo y la electricidad van a ser un negocio para muchos? Cuando digo negocio, estoy hablando un espacio económico, productivo, de empleo, de competencia para muchos, o vamos a tener al monopolio, que por supuesto genera muchos empleos y genera mucha riqueza, y a unas cuantas empresas solipsistas que van a estar trabajando para ellos, que no van a tener reglas ni una normatividad para reinvertir en México. ¿Qué es lo que va a pasar con todo ese gran dinero que llega a México si es que llega, ¿no? ¿Va a ser un negocio para muchos o simplemente se van a mover ligeramente al alza las cifras macroeconómicas? Y lo último, ¿habrá verdaderamente más energía y más barata en el país? Yo recuerdo el secretario Martens, que fue el primer secretario de Energía del gobierno de Fox, tenía una frase que era muy ilustrativa, nos los dijo en un desayuno, pues él tomó el cargo en el 2001, de haber sido en el 2001, hace 13 años, ponía un mapa de la República y se encendían unos foquitos en la computadora y decía, es que México es un país medio apagado. No sé si ustedes han viajado últimamente, han estado en una ciudad como Chicago, por ejemplo, y llegan a la Ciudad de México, salen del avión y dicen, bueno, aquí no han prendido las luces, ¿no? Y estamos comparado con la Ciudad de México, comparado con la Avenida Insurgentes, ese país medio apagado, ese país con grandes problemas todavía para suministrar energía en tantos lugares. ¿Verdaderamente estas reformas nos van a traer más energía? No solo gasolina, nos van a traer más electricidad. Y la otra pregunta, compromiso del gobierno Peña Nieto, reiterada por el secretario Videgaray, reiterada por el director de Pemex, Lozoya, por el secretario Pedro Joaquín, el secretario de Energía, ¿vamos a tener energía más barata? Dejo esas 4 dudas, ¿no? Si esas respuestas no se convierten en afirmativas, de nueva cuenta no estaremos ante un gran mito. Fin al monopolio estatal, inversión en montos verdaderamente sustantivos, petróleo y electricidad como una actividad para muchos y energía más energía y energía más barata. Y agregamos un último punto y lo dejo como duda, verdaderamente la administración del presidente Peña Nieto hizo ya los ejercicios, los cálculos económicos, financieros, demográficos, sociológicos, políticos, para que en el momento que se empiece a aplicar la reforma energética no se convierta en el atenco de este gobierno. Desde ahora
Ya hay grupos que están diciendo, por mis tierras no va a pasar un solo tubo, no va a pasar un gasoducto, no va a pasar un oleoducto. Ya por ahí se va a introducir en alguna de las muchas leyes el espíritu de que se tiene que pagar lo justo por cada tierra cuando venga el momento de la expropiación. ¿Cuál es el precio justo? El desafío político para poder no solo traer el dinero, sino poderlo aplicar y en algunos momentos poder pasar por donde se tenga que pasar, es decir, pasar por tierras que probablemente los propietarios no quieran vender. Lo dejo también como un quinto punto, como una gran duda ante el tema de las leyes energéticas. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Vamos al Mexican Moment, como nos decían a principios del año pasado, o vamos, yo no diría que al fracaso. Yo creo que ha habido un gran avance con las reformas, pero sí tengo la duda de que vayamos de nueva cuenta a la nada, que estemos dando vueltas en círculo. Hay por ahí versiones que dicen que lo que los mexicanos decidan en los próximos meses definirá el futuro económico de México para los siguientes años, puede que incluso para las próximas décadas. Esto lo dice y lo repite el secretario Luis Videgaray, veremos si es cierto, aunque también hay muchos mexicanos que dicen esto. A mí en lo personal, eso del Mexican Moment nunca me gustó, porque un momento es algo efímero, que va y viene. A mí me gusta la transformación de un país que cambia y que cambia para bien. ¿Vamos al Mexican Moment o vamos a la nada? Estas son palabras del director del grupo financiero, del último grupo financiero completamente mexicano, de los importantes, de los bancos grandes. Son palabras de Alejandro Valenzuela de Banorte. ¿A dónde vamos en el segundo semestre? Viene la otra parte, la parte política. Creo que terminó o está terminando. Estamos viviendo ya los estertores del México de los acuerdos, este México, y lo vamos a recordar, y aquí sí creo, y ojalá sea para bien, como generación lo recordaremos, espero, como un gran momento de la política mexicana, el periodo que se dio del 1, o si quieren del 2 de diciembre, cuando se firma el Pacto por México, el 2 de diciembre del 2012, hasta estos días, puede ser el momento en que verdaderamente se transformaron las bases para no construir un nuevo país, es un lugar común, pero sí para, como dice el presidente Peña Nieto, mover a México, crear una nueva dinámica, una nueva lógica de entendimiento. Eso ya terminó. En el momento en que el último legislador del PAN levante la mano y apruebe las leyes energéticas, en los últimos días de junio, en julio, en agosto o en septiembre, en ese momento se acabó el México de los acuerdos, porque la siguiente estación, y es la dinámica de la política, son las elecciones federales del próximo año, federales y estatales, y entonces todo mundo va a querer ganar y todo mundo va a querer disminuir y lastimar al adversario. El próximo año, nada más, vamos rápido, hay, aparte de elecciones para diputados federales, hay elecciones en 16 estados, en 9 de ellos, y además vean algunos de esos estados, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, hay elecciones para gobernadores, se van a elegir 639 diputados locales y además, como si faltara un poco de dramatismo y pasión, casi 1000 presidencias municipales. Entonces tenemos elecciones federales, elecciones en 16 estados. En 9 de esos 16, además de presidentes municipales y diputados locales, se va a elegir gobernador. 639 diputaciones locales en juego y digamos que 1000 presidencias municipales más las delegaciones del Distrito Federal. ¿Cómo llega o cómo vería al gobierno y al PRI frente a ese proceso? Para ellos es muy importante porque es la oportunidad de ganar para el PRI gobierno, la primera elección intermedia desde 1991. Me refiero a elección intermedia a la que se da, a la que no va acompañada de una elección presidencial. La última vez que el PRI, y aquí ya entramos en un plano más histórico, la última vez que el PRI ganó claramente una elección intermedia fue hace, ayúdenme alguien, 91, 23 años. Hace 23 años que el PRI no gana una elección intermedia, la ganó el PRI de Carlos Salinas de Gortari. El PRI de Ernesto Zedillo
No lo pudo hacer en el 97 y perdió por primera vez la mayoría en el Congreso. Y después los gobiernos, la presidencia de la República, aunque no con el PRI, perdió terriblemente la elección intermedia del 2003, el PAN de Fox, y el PAN de Calderón la perdió en el 2009. Además, es importantísimo para la administración del presidente Peña Nieto no perder la Cámara de Diputados, o cuando menos no perder el número de diputados que tienen ahora, mantener más o menos una composición que les permita navegar en la segunda mitad del sexenio, quizá ya no para sacar grandes reformas, pero es un objetivo fundamental de este gobierno no perder al menos lo que ya tienen, ¿no? Y desde luego el PRI va a tratar de ganar la mayor parte de las gubernaturas, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener en la segunda parte del sexenio un presidente fortalecido después de estas elecciones. Sería tremendo para el proyecto del presidente Peña Nieto, con reformas en marcha, con todas las fuerzas que se van a desatar en telecomunicaciones, ya las vimos en educación, que seguramente se van a desatar cuando entren en vigencia las leyes de la reforma secundaria. Tener un presidente debilitado sería terrible para su proyecto. El PAN, el objetivo del PAN, el PAN pasa en unos días, en unas semanas, máximo en unos meses, pasa de aliado, de gran aliado, yo diría de muy leal aliado, pasa a convertirse en adversario. El PAN trae el objetivo, y para ellos es una obsesión, de mejorar las pobres votaciones que tuvieron en las elecciones intermedias de 2009 y la que tuvieron en el 2012, y lo dicen en entrevistas, nos los han dicho a nosotros y lo dicen también en el café, van por Baja California Sur, que la tienen, van por Sonora, que lo tienen, van a tratar de recuperar Querétaro, difícil, pero ellos dicen que tienen posibilidad. Creen que pueden ganar Michoacán, yo lo veo en chino, pero ellos dicen que pueden ganar Michoacán. Sueñan con que pueden recuperar Nuevo León después de haberlo perdido en 2 elecciones seguidas. Dan por sentado que van a ganar en Colima, dan por sentado que van a ganar en San Luis Potosí, eso dicen ellos, no lo digo yo, y por ahí, ¿hay alguien de Campeche aquí? No hay nadie de Campeche, dicen que sí, bueno, dicen que van a ganar Campeche, eso dicen ellos, ¿no? Y fundamentalmente quieren acreditarse para la segunda mitad del gobierno, acreditarse incontrovertiblemente como la gran fuerza opositora, que al inicio de este gobierno no lo eran. Tuvieron que ser la fuerza opositora junto con el PRD. Parte de la lógica del Pacto por México se alcanza gracias al resultado que se dio en el 2012 y que los dejaba más o menos en igualdad de circunstancias. Y desde luego, después del triunfo de Madero, después de que ven que la economía está bajando, de que ya no ven tan fuerte al presidente Peña Nieto, los panistas, y aquí debe haber varios panistas, no les voy a preguntar si son panistas, no vamos a preguntar, pero hoy empiezan a pensar algo en lo que no pensaban en el 2011 cuando estaban en la presidencia y no pensaban hace un año. Ellos quieren volver a creer que pueden ganar la presidencia de la República. Para el PRD la cosa está todavía un poquito más drástica. El PRD se juega la vida a partir del 2015, es un punto de vista mío. Me tocó como periodista ver la elección del 88, el nacimiento del PRD, seguir toda la historia del PRD, y el PRD se juega la vida a partir del próximo año. No estoy exagerando, se juegan la vida. Primero tienen que librar la elección de presidente nacional, que se va a dar en los próximos meses, y después aparece Morena, ¿no? La amenaza de Morena es grandísima para el PRD. El PRD puede ser un partido que saca negociaciones, un partido que puede hacer política, un partido que tiene una gran experiencia legislativa, pero es un partido que no gana votos o que no gana una gran cantidad de votos en los últimos años, si no es con Andrés Manuel López Obrador. Ahora que estamos en el Mundial, hagamos una analogía futbolística, nada más que su goleador, el que metía los goles, ya no juega con ellos, y no solo no juega con ellos, juega en el equipo al que van a enfrentar en la próxima ronda, y no solo lo van a enfrentar en la próxima ronda, sino lo que más quiere ese jugador es meterle 7 goles
a ese equipo que no sabemos si lo dejó ir o no le dio contrato o ya no los aguantaba, ¿no? El PRD va a tratar a toda costa de mantener el Distrito Federal, y ya que estamos también en tiempo mundial, yo aquí juego una apuesta impensable que el PRD se va a llevar las 16 delegaciones el próximo año, ¿eh? Hay delegaciones donde la fuerza de López Obrador y de los grupos de López Obrador son mucho más fuertes, Iztapalapa, por ejemplo. Entonces, no descartemos un Distrito Federal a partir del segundo semestre del próximo año, gobernado por López Obrador, a partir de Morena. Y desde luego, cuando digo se juega la vida, van a evitar disolverse al punto de volver a depender de López Obrador para la elección del 2018. Prácticamente los mismos puntos, pero en las antípodas serían los de Morena. Morena se juega el futuro, no la vida. Esa es la gran diferencia a partir del 2015. Va a tratar de acercarse en votos al PRD y creo que lo va a lograr. La izquierda PRD en las elecciones intermedias 2003-2009, su votación ha estado alrededor del 20%, un poquito abajo, 19-18%. Yo creo que esa votación, cuando menos una tercera parte se la va a llevar Morena, si no es que más, cuando menos 6, 7, 8 o 9, si no es que 10% de esa votación puede ser para Morena en menos de un año, porque la elección va a ser el primer domingo de junio. Van a querer entrar al Distrito Federal, punta de lanza, y además la visibilidad, la fuerza, los recursos que da el Distrito Federal, y creo que lo van a conseguir. Y desde luego, el gran objetivo, triunfando, imponiéndose o cuando menos colocándose en igualdad de circunstancias que el PRD en el 2015, Andrés Manuel López Obrador va a tener 3 años, 2 y medio, pues, 2 años, pues, porque luego empiezan la selección de candidatos, va a tener 2 años completitos para acreditarse como, por tercera vez, como el candidato de las izquierdas y colocar al PRD ante la disyuntiva de que o va de rémora de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador los puede borrar, ¿no? Llegamos así al final y sintetizando todo lo que hemos hablado en esta charla. Entonces, los objetivos, ¿qué es lo que viene para después, cuando comience el próximo semestre, dentro de unos días, para el PRI? Que no sea derrotado en el 2015, que el presidente salga fortalecido para seguir gobernando, para seguir tomando las decisiones, para seguir siendo el líder indiscutible de su grupo y de la política mexicana que soy, y también para tener la fuerza de conducir el proceso sucesorio, ¿no? Del cual todavía no se habla, pero después de la elección del próximo año se hablará muchísimo, y desde luego el presidente Peña Nieto le gustaría, cuando menos, como se decía antes, y aquí sí algunos lo recordaremos, para ser al menos el fiel de la balanza en la selección del próximo candidato, que como pintan hoy las cosas, el segundo semestre, después del segundo semestre o a partir del próximo año, el PRI parece tener 2 candidatos muy fuertes, que no sé en qué momento van a empezar a ser 2 antagonistas muy fuertes entre ellos, los secretarios de Gobernación y los secretarios de Hacienda. Uno llega con un problema no resuelto en términos de seguridad, otro llega con una economía estancada, pero como imagen, como figura, los 2 siguen estando muy fuertes. El PAN hacia el futuro, el PAN tomar vuelo en 2015, el PAN necesita tomar ese vuelo, ¿para qué? Para controlar el sexenio en la segunda mitad, como de alguna manera lo ha hecho ahora. No tiene la mayoría ni la va a tener, pero los puntos importantes, salvo la reforma fiscal, las decisiones, las reformas, las votaciones importantes, tienen que pasar por el PAN, y eso lo van a buscar, proyectarse como contendiente para el 2018, a pesar de que, con todo respeto para los poblanos, ¿tenemos poblanos? Poblano, ¿a poco no hay ningún poblano? ¿No? ¿Nadie? Bueno, por ahí hay algún poblano. Con todo y que, pese a lo que dicen algunos periodistas, yo no veo un candidato fuerte, un precandidato fuerte del PAN. Dicen que Rafael Moreno Valle. ¿Dónde está nuestro amigo poblano? ¿Quién levantó la mano? Dicen algunos, yo no estoy seguro. Otros dicen que Gustavo Madero, no lo veo contra Osorio, no lo veo contra López Obrador, pero en fin, vamos a ver cómo vienen las cosas. Y la probabilidad también, y esto no lo descarten,
de si crece Morena, si Morena se fortalece, el PAN buscaría llevar o ir a una alianza electoral después del 2015 y quizá desde el 2015 llevando al PRD como un aliado subordinado, como lo llevó en Puebla, como lo llevó en Sinaloa, como lo llevó en Baja California. Para eso el PAN necesita tomar vuelo. El PRD, lo decíamos, pues no desvanecerse, posibilidad de seguir haciendo alianzas en Congreso y elecciones, pero si Morena los aplasta o si Morena se pone a la altura de ellos, pues la alianza con el PRD no va a ser mucho más que la alianza hoy con el Partido Verde o con el PT o etcétera, y desde luego seguir haciendo alianzas en las elecciones y para ellos fundamental tener un candidato propio en el 2018. Increíble, el partido que tuvo 15 millones de votos en el 2006, 16 millones de votos en el 2012, probablemente no tenga un candidato propio para el 2018. Mancera, no sé, chilangos ya vemos aquí, ¿no? Varios. Bueno, pero no veo a nadie muy entusiasta con Mancera. A Marcelo Ebrard se han dedicado a debilitarlo, ¿no? Yo creo que era un activo, un gran activo cuando terminó el gobierno del Distrito Federal. Todo el mundo se ha dedicado a debilitarlo. Yo creo que él mismo no ha hecho un gran trabajo por su causa, pero el PRD probablemente ni siquiera pueda tener un candidato propio en el 2018. Que irrumpa Morena, ni modo. Para quienes no están con López Obrador, no simpatizan con López Obrador, hay que aprenderse esas siglas porque se va a hablar mucho a partir de las campañas del próximo año. Morena, su gran objetivo en este momento será ser la primera fuerza de izquierda del país y gobernar el Distrito Federal en el 2018. Yo creo que van a ganar delegaciones en el 15 y si hacen bien las cosas, y si el PRD las hace mal, pueden gobernar el Distrito Federal en el 2018 y desde luego tener ellos al candidato de las izquierdas. El candidato va a ser de Morena y trae el apoyo del PRD, no al revés, nunca al revés. López Obrador puede ser el candidato de Morena y jalar al PRD, nunca será al revés, ¿no? ¿Qué viene para el segundo semestre? Fundamental para que todo esto se vaya concretando, para que venga, no el Mexican Moment, para que venga un despunte del país y no nos quedemos en la nada, que tenga éxito el modelo de seguridad. Son demasiados años. Hemos estado entrevistando en estos días en el programa a los promotores, organizadores de aquella gran marcha, probablemente alguno de ustedes participó, la del 27 de junio de 2004, la marcha de blanco contra la violencia, y el común denominador de todos ellos es sí se lograron cosas, sí se lograron leyes, sí se crearon organizaciones, sí hay una mayor conciencia ciudadana, pero las cifras en secuestros son más altas. En el 2004, los que fuimos a protestar ahí, no protestábamos contra la extorsión, y ahora la extorsión es un flagelo en muchísimos lugares del país. El robo con violencia, pues en algunas regiones baja, luego regresa. Entonces tiene que venir, no puede haber un país hacia adelante, un país con futuro, un país con otro rostro, si no hay una baja sustantiva en secuestro, en extorsión, en robo con violencia, en robo comercial, que es otro problema tremendo. Se habla de inversión, se habla de llegada de capitales y por cuántas carreteras del país no se puede transitar, ¿no? Tiene que haber un cambio cualitativo en la percepción cotidiana de la gente, un poco como la vivimos aquí en el Distrito Federal en el 2009, 2012, cuando me dicen cómo se mide la seguridad, se mide para mí con gente en la calle, se mide con gente en la carretera, se mide con comercios abiertos, se mide con inversiones sin mayor miedo. No solo con cifras, que bajó la extorsión, sí bajó la extorsión, pero nadie, en Juárez ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Bajan las cifras, pero nadie puede salir. Yo recuerdo aquella noche un jueves, viernes de 2011 en Ciudad Juárez, terminó el evento, mandamos nuestros trabajos y a las 10 de la noche, éramos 15, 20 periodistas, queríamos ir a cenar, no estaba abierto, nada, no había nada. Acabamos, por cierto, ahí en un lugar buenísimo, pero estaba, la ciudad estaba buenísimo, no, porque había una redoba, había una redoba ahí muy buena, no sé si es redoba, estaban cantándole a una familia, era padre, hijo, esposo, esposa y 2 hijos adolescentes,
y el padre le cantaba con mucho amor a la esposa y tocaban al lado, y había otra mesa por ahí con 2 tipos con unas cervezas y luego 20 periodistas, y era un lugar enorme, ¿no? Eso es, esas son las señales, ¿no? No solo las cifras, la macroeconomía, los datos, las conferencias de prensa, es la recuperación de la vida cotidiana, ¿no? Y que todas estas reformas se traduzcan en realidad, que estas reformas vuelen, ¿no? Ojalá se dé el arribo extraordinario de capitales que creo que todos estamos esperando. ¿O hay alguien aquí que no quisiera que llegaran los capitales? ¿No? Ojalá se den, no sé si en las cantidades que sueñan algunos pronósticos, pero ojalá llegue ese dinero, ojalá se dé la energía barata, ¿no? No puede ser que sigamos consumiendo mala energía, ya sea en combustible, ya sea en electricidad, pagando precios de locura, sobre todo los millones de mexicanos que tienen que pagarlo porque no les queda de otra. Los precios de la electricidad todavía en algunas regiones del país siguen siendo tremendos, o los subsidios para que no se paguen esas cantidades estratosféricas en Tabasco, en Chihuahua, en las regiones más cálidas. Ojalá se dé también esa transformación, ojalá, porque creo que nos cambiaría también el rostro, nos cambiaría la percepción, nos cambiaría como ciudadanos, se dé la competencia en telecomunicaciones. Ojalá dentro de una generación, quizá cuando nuestros hijos lleguen a las universidades o se incorporen al mercado profesional, nos volteen a ver en las comidas de fin de semana y nos digan, ¿se acuerdan cuando en la época de ustedes que mantener una llamada por teléfono celular más allá de 20 segundos era una hazaña? Ojalá todo eso quede en un pasado, porque si no, ¿para qué queremos leyes secundarias? ¿Para qué queremos estas reformas, no? Más competencia en general. No somos un país, no somos una cultura desde los aztecas y desde antes de los aztecas y los españoles que nos conquistaron, y la cultura medieval y la independencia, y en la época de las reformas, y en la época del porfirismo, y en el triunfo de la revolución. Nunca al día de hoy hemos sido una cultura pro competencia, somos una cultura dominio. Nosotros traemos como nación, no necesariamente nosotros como personas, sí traemos un chip monopólico, sí traemos un chip de yo ya trabajé mucho y yo tengo que cuidar lo que logré. Oye, pero lo logras haciendo por acá esto, con una ventaja de la ley, con esto, disminuyendo aquí. Ojalá venga una nueva cultura y por primera vez en la historia de este país, en todos los sectores, verdaderamente nos convirtamos en un país de competencia interna, porque decimos, sí, pero tenemos a Cemex compitiendo, y tuvimos a Modelo y luego se la vendimos a unos holandeses en una cantidad fantástica, y tenemos al hombre más rico del mundo, y las telenovelas mexicanas se ven. Entonces, sí, ¿cuántas? Para un país de 118 millones de habitantes, estos son nuestros logros. Ojalá venga esa competencia, ojalá se dé también una nueva cultura laboral. No sé ustedes en sus empresas, negocios, centros de trabajo, yo todavía no la veo, y la reforma laboral ya va a cumplir 2 años, creo que en septiembre, en octubre cumple 2 años, ni veo la flexibilidad, ni veo las mejores condiciones para contratar o para remover y despedir gente, no las acabo de ver. Ojalá irrumpa, ojalá se consiga, porque esto será bueno, espero, para todos, un crecimiento económico del orden, no del 5%, como dice Luis Videgaray, ojalá sea del 4%, y ojalá que por fin emerja el milagro mexicano, que haya un éxito en el combate a la pobreza, que ocurra algo verdaderamente en educación primaria. Ya vemos que en educación superior, para quien puede pagar una universidad privada, o para quien logra entrar a las mejores facultades de la UNAM o del Politécnico, tenemos nivel, pero ojalá se dé ese cambio en educación, que venga verdaderamente la gran revolución en productividad, que se dé también, y de esto hablamos muy poco y no nos gusta hablar, la nueva cultura empresarial, ¿no? Nos pasamos la vida criticando a los gobiernos, ¿y cómo estamos en las empresas? ¿Y dónde está la imaginación para hacer negocios en las empresas? En la mayor parte de las empresas mexicanas hay muchísimas historias de éxito, las conocemos, ¿no? Pero ¿cuándo va a venir verdaderamente la revolución empresarial en México? Yo no la he visto, ¿eh? En 25, 30 años trabajando no la he visto. Hemos visto casos de éxitos,
Hemos visto pequeñas empresas con modelos muy exitosos, o empresas medianas, o empresas grandes, pero ¿quién habla de la revolución empresarial mexicana? Como generación, una nueva cultura que lo mismo la sientas en Michoacán, que en la Ciudad de México, que en Veracruz, que en Sonora, que en Tamaulipas, tiene que darse también. Y finalmente, y con esto quisiera terminar, una sociedad que también le dé la vuelta a la página, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos del PRI por muchos años, y hay que acabar con el PRI, y el día que se vaya el PRI, este país va a cambiar. Llegó el PAN y dijimos, estos no saben gobernar, y el día que se vaya el PAN, México va a regresar, van a regresar los que sí saben hacer política, ¿no? Llegó la izquierda a la ciudad, a la capital del país, y la seguimos criticando. No queremos siquiera imaginar, o no quieren algunos imaginar siquiera que Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a gobernar la Ciudad de México otra vez, o el país. Criticamos a los políticos, criticamos la situación, y yo pregunto, ¿cuándo vamos a pasar también a ser una sociedad, pasar de esa actitud del acreedor, de el Estado me debe, la política me debe, los partidos me deben, los políticos me deben, los candidatos me deben, al ¿qué le debemos nosotros a este gran país, a este maravilloso país que aguanta todo? Ha aguantado a esta generación de políticos, ha aguantado la falta de competencia, la falta de productividad, ha sabido mal que bien arreglársela con sus pobres, no tiene una generación empresarial admirada en el mundo como generación, pero eso sí, somos los más demandantes, somos los acreedores siempre de algo. Ojalá parte de lo que venga después del segundo semestre, producto de la llegada de los capitales, de las nuevas leyes, de un nuevo espíritu, de una nueva inercia, traiga también a una ciudadanía mucho más activa donde debe ser. Una ciudadanía activa no es ir a los mítines del PAN y gritar, bueno, está bien, pueden ir a eso. Una ciudadanía más activa en la generación de cultura, en la generación de riqueza, en la generación de oportunidades, en la generación de productos, en la generación de tecnología, en la generación de patentes. ¿Hay alguien aquí especializado en patentes? El otro día me daban las cifras de las patentes mexicanas comparadas con otros países de América Latina. Es increíble. Y eso es culpa del López Obrador. Eso es culpa de los legisladores del PAN. Eso fue culpa de Calderón, no es culpa de Zedillo. O se la cargamos todavía algunos a Salinas, ¿no? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde estamos nosotros ante este momento de México? Yo creo que se está dando una conjunción, como dicen algunos, los astros se están conjuntando para que generacionalmente este país pueda marcar un antes y un después. Ojalá se aproveche esa oportunidad. Sería no solo una tristeza, sería dramático si la dejamos ir. No se habían dado estas condiciones para el acuerdo político, no se había dado este movimiento de normas y de leyes para cambiarle el rostro a un país, y creo que no teníamos el ánimo, aunque estemos tristes por ahí, preocupados, enojados con algunas cosas, aunque nos pese pagar ahora mucho más impuestos, este ánimo, el ánimo que se respira hoy a lo largo del país, no es el que traíamos hace 3 años, no es el que traíamos hace 6 y no es el que traíamos hace 9. Las cosas están dadas, las cosas están ahí, vamos a entrar. Termino con el Mundial de Fútbol, la pelota está ahí, está en el área, vamos a patearla, pero vamos a patearla también nosotros, no hay que esperar a que venga el senador Gamboa y la patee, o que aparezca Manlio Fabio Beltrones con o sin bigotes a meter el gol, porque nosotros no lo vamos a meter, o que Javier Lozano le gane la discusión a Javier Corral para que tengamos buenas telecomunicaciones. Hay que llegar, hay que patear esa pelota, hay que meterla, y ustedes como gente de las telecomunicaciones van a tener muchísimo que ver con lo que venga después del primer semestre. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Todavía tendríamos unos 3, 4 minutos por si alguien se anima a hacer alguna pregunta. El periodista Gómez Leiva nos invitó a hacer preguntas durante la conferencia, nadie levantó la mano. Supongo que están muy impactados con las declaraciones y la conferencia, pero si alguien tiene una pregunta, los invito a levantar su mano y alguien de las edecanes nos haría el favor. Ahí está, por favor, identificar.